en la fiesta de compromiso de mi hijo. Usted que me permiso de mi hijo, explotó, acusándome de celos y usando el recuerdo de mi difunta esposa en mi contra. Salió hecho una furia, jurando casarse con ella a pesar de mis legítimas preocupaciones. Me quedé allí, en silencio, mientras una promesa silenciosa se formaba en mi corazón. Esta historia está lejos de terminar. Por favor, dale a me gusta, comparte, y cuéntame desde dónde la escuchas. La mañana había empezado como cualquier otra, tranquila y cómoda. Estaba sentada a la mesa de la cocina, tomando mi primera taza de café, con el aroma reconfortante y familiar, cuando la puerta se abrió de golpe. No fue un simple empujón, sino un golpe repentino y violento que me hizo saltar, casi salpicándome la mano con líquido caliente. Mi hijo, Liam, estaba en el umbral, un torbellino de energía, con la cara roja por una emoción casi febril. «Papá, no vas a creer lo que acaba de pasar», exclamó, con la voz vibrando de alegría incontenible. Parecía un hombre que acababa de ganar la lotería, o quizás que había visto un fantasma. Antes de que pudiera siquiera articular un sonido interrogativo, Liam ya estaba hurgando en su bolsillo, con movimientos rápidos y decididos. Sacó una pequeña caja forrada de terciopelo, oscura y elegante. Mi corazón dio un vuelco. Supe al instante qué era, incluso antes de que abriera la tapa con un gesto teatral. Dentro, acurrucado contra el satén, había un anillo de diamantes. No era solo un diamante, era un espectáculo deslumbrante, que reflejaba la luz de la mañana y esparcía pequeños arcoíris por el techo de la cocina. «Te propuse matrimonio. Scarlett dijo que sí, papá. Estamos comprometidos». Sus palabras salieron atropelladamente, un torrente de pura euforia. Sonrió radiante, esperando claramente que compartiera su inmensa felicidad. Pero la noticia me cayó como un jarro de agua helada, un escalofrío repentino y estremecedor que me caló los huesos. ¿Comprometido? ¿Con Scarlett? Solo la conocía desde hacía 3 meses. ¡3 meses! Mi mente, normalmente tranquila y metódica, empezó a correr. Un caos de señales de alerta y pensamientos ansiosos. Forcé a mis labios una especie de sonrisa, una expresión frágil y tensa que me resultaba extraña. ¡Qué noticia tan maravillosa!, logré balbucear, con el sabor a ceniza en la boca. Maravillosa, sin duda. Solo podía ver a Scarlett, la camarera del centro, con su pelo cuidadosamente peinado y unos ojos que no te miraban directamente, sino que parecían recorrer mi casa como un meticuloso tasador inmobiliario, calculando su valor. Liam, ajeno a mi confusión interna, me extendió la caja, inflando el pecho de orgullo. 2 quilates, papá, engastado en platino. Me costó todos mis ahorros, pero se merece lo mejor. Hizo un gesto expansivo, como si el tamaño y el precio del anillo lo justificaran todo, hasta el último céntimo. Un gesto impulsivo, una gran declaración sin red de seguridad. Mi hijo Jotito Smea. Mi hijo, que siempre había sido tan cuidadoso con su dinero, tan meticuloso con su futuro, acababa de gastar los ahorros de toda su vida en una mujer a la que apenas conocía. El diamante, antaño símbolo de alegría, ahora brillaba amenazante, un crudo recordatorio de su imprudencia. Respiré hondo, intentando moderar la voz, que no me temblaran las manos. Sentía que mi deber como padre era ofrecer orientación, no una condena inmediata. «Hijo», comencé, eligiendo las palabras con cuidado. «Solo se conocen desde hace 3 meses. Es muy poco tiempo. ¿Estás completamente seguro de conocerla lo suficiente para dar un paso tan importante como el matrimonio?» Intenté que sonara como una pregunta abierta, una invitación a la conversación, no como una acusación. Quería que reflexionara, que considerara de verdad la gravedad de su decisión. El rostro de Liam, sin embargo, se endureció al instante. Su alegría anterior se evaporó, reemplazada por una barrera defensiva. «Claro que sí», replicó, con un tono más cortante. «Pasamos todo el tiempo juntos, hablamos de todo. Queremos exactamente lo mismo, papá. Familia, felicidad, una buena vida juntos». Hablaba con una convicción inquebrantable. Un joven completamente convencido de haber encontrado a su alma gemela, ciego a posibles imperfecciones o segundas intenciones. Su certeza era absoluta, dejando poco espacio para la duda o la preocupación paternal. No podía dejarlo pasar,
no con el recuerdo fresco de las preguntas inquisitivas de Scarlett sobre mis ahorros para la jubilación. Sus preguntas casuales habían sido todo menos casuales. «¿Qué hay de tus finanzas, Liam?», insistí, adentrándome en un terreno más peligroso. «Acabas de decir que gastaste todos tus ahorros. El matrimonio es un gran compromiso financiero, sobre todo empezando desde cero». Liam tensó la mandíbula y sintió un sobresalto en la mejilla. Cruzó los brazos, su postura marcando un límite claro. «¿Por qué preguntas por dinero, papá? ¿Qué tiene que ver eso?». Su tono era ahora acusador. La calidez de la mañana se había esfumado por completo. Intenté otro ángulo, uno que me había estado molestando durante semanas. «No es solo el dinero, hijo, es su carácter». Dudé, buscando las palabras adecuadas que no provocaran una explosión inmediata. «Parece irrespetuosa, Liam. ¿Te has fijado en cómo me habla cuando cree que no la escuchas? Pequeñas pullas, matices que no encajan del todo». Recordé un comentario que había hecho sobre mi cocina pintoresca, o su sorpresa apenas disimulada de que todavía viviera sola en una casa tan grande. Cada comentario, aparentemente inocuo, se había sentido como un pequeño cincel que me quitaba la dignidad, intentando sutilmente socavarme en mi propia casa. Y entonces, justo como temía, Liam explotó. Su rostro, antes radiante, ahora estaba contorsionado por la rabia. «Ni se te ocurra hablar así de ella», rugió, y su voz resonó en los azulejos de la cocina. «Estás celoso, eso es lo que es. Estás celoso de que haya encontrado a alguien que me hace feliz, alguien que me entiende». Golpeó la mesa de la cocina con la palma de la mano abierta con tanta fuerza que las tazas de café vibraron peligrosamente. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron las que realmente me hirieron profundamente, una puñalada maliciosa. «Desde que murió mamá, has estado solo, papá, y ahora no soportas la idea de que yo tenga lo que tú perdiste». La acusación flotaba en el aire, densa y venenosa, despojando cualquier pretensión de afecto o respeto. Fue un golpe bajo, una cruel instrumentalización de mi dolor, del enorme vacío que la ausencia de mi esposa había dejado en nuestras vidas. El dolor de sus palabras fue mucho más agudo que cualquier golpe físico. No esperó una respuesta. Con el pecho agitado y los ojos encendidos, giró sobre sus talones. Salió furioso de la cocina, con sus pesados pasos resonando en el suelo, y luego por la puerta principal. La puerta se cerró de golpe con tanta violencia que las ventanas vibraron en sus marcos. Un escalofrío recorrió toda la casa. Sus últimas palabras, gritadas por encima del hombro, fueron claras y escalofriantes. «Scarlett y yo nos casamos, lo apruebes o no». Y entonces, silencio. Un silencio ensordecedor y opresivo que me oprimió los oídos, cargado de palabras no dichas y de confianza destrozada. Me quedé paralizada en medio de la cocina, con el fantasma de la ira de Liam flotando en el aire, mis manos temblando incontrolablemente, aferradas a la taza de café ahora fría. El anillo, aún reluciente en la encimera donde había dejado la caja abierta, parecía burlarse de mí, símbolo de un futuro que de repente temía para mi hijo. El marco de la puerta aún vibraba levemente por la fuerza de la partida de Liam, un eco físico de su furia. Me quedé allí de pie durante lo que me pareció una eternidad, mirando el espacio vacío donde mi hijo acababa de estar, el silencio en la cocina ahora aún más denso que antes. Mecánicamente, comencé a recoger la mesa. Tomé mi taza, luego la de Liam. Todavía estaba caliente, un calor persistente que me trajo un recuerdo repentino y vívido a la mente. Liam a los 10 años, abrigado con su pijama enorme, con la cara manchada de chocolate del borde de una taza humeante de chocolate caliente, con los ojos abiertos como platos, maravillado por un cuento para dormir. El contraste entre esa imagen inocente y el joven enojado que acababa de salir furioso fue una punzada dolorosa en el corazón. La cocina, antes un lugar de consuelo y comidas compartidas, ahora me parecía enorme y solitaria. Me retiré a la sala, hundiéndome en mi sillón favorito. Su tela familiar ofrecía poco consuelo. La casa, normalmente un santuario, de repente me pareció demasiado grande, demasiado silenciosa, llena de los fantasmas de risas y conversaciones pasadas. Cada objeto parecía susurrar el nombre de Eleanor, su ausencia, un peso palpable en el aire. «¿Qué harías tú, Eleanor?».
murmuré en voz alta, con la voz ronca en la habitación vacía. Ella habría sabido cómo sortear esto, cómo salvar el abismo que acababa de abrirse entre Liam y yo. Poseía un don excepcional para la diplomacia, una forma amable de guiar sin parecer dictar, una calidez capaz de derretir incluso la resistencia más tenaz. Yo, en cambio, simplemente había entrado a trompicones con preguntas directas, alimentada por un miedo que había eclipsado mi buen juicio. Mi mirada se desvió hacia la vieja estantería de caoba, donde se apilaban una pila de álbumes de fotos. Con un suspiro, cogí el de arriba, con la cubierta de cuero desgastada por años de uso. Hojeé las páginas descoloridas, pasando por instantáneas de vacaciones y cumpleaños, de la radiante sonrisa de Eleanor y las sonrisas pícaras de Liam, hasta que lo encontré. Una foto mía, con no más de 25 años, luciendo increíblemente joven y llena de un optimismo que ahora envidiaba. A mi lado estaba Charlotte, mi primera esposa, de belleza innegable, de sonrisa cautivadora. Mi primer matrimonio había sido un romance vertiginoso, lleno de grandes gestos y declaraciones apasionadas, que duró 18 meses tumultuosos. Tiempo suficiente, resultó, para que Charlotte se diera cuenta de que mi modesto salario de ingeniería no estaba a la altura de sus expectativas. Tiempo suficiente para que encontrara a alguien con mejores perspectivas financieras, alguien cuya ambición reflejara su propio deseo de una vida de lujo extravagante. Charlotte había sido una maestra severa, pero me había enseñado una lección valiosa, aunque cínica. Para algunos, el matrimonio no se trata de amor ni compañía. Es una transacción comercial, una alineación estratégica de bienes y oportunidades. Al contemplar su rostro sonriente en la vieja fotografía, sentí un escalofrío. Las asombrosas similitudes entre sus sutiles preguntas sobre mis futuros ingresos y las preguntas incisivas de Scarlett sobre mis ahorros para la jubilación eran imposibles de ignorar. Era el mismo brillo calculador en sus ojos, la misma apreciación subyacente que nada tenía que ver con el afecto genuino. La acusación de Liam, de que simplemente estaba celosa, resonó en mi mente. Quizás tenía razón, quizás sí estaba celosa. Reflexioné, dejando que una pizca de duda se colara. Quizás mi propio dolor del pasado estaba distorsionando mi percepción, haciéndome ver villanos donde no los había. Pero el pensamiento fue fugaz, disipado de inmediato por una convicción más profunda y primaria. En el fondo, en lo más profundo de mi ser, sabía que no se trataba de mí. Se trataba de proteger a mi hijo, de proteger a Liam de una mujer que, sospechaba firmemente, veía dólares donde él veía amor. Una mujer que veía un futuro cómodo en lugar de una pareja para toda la vida. Me dolía el corazón por su ingenuidad, por la fe inquebrantable que depositó en ella y por el inevitable desamor que temía que le aguardara. Me levanté del sillón, buscando un pequeño ritual que me conectara con la tierra. En la cocina, puse a hervir el agua. El suave zumbido me agradó después de la tormenta anterior. Elegí mi mezcla favorita, un robusto Earl Grey, y observé el fragante vapor que emanaba de la taza al añadir un chorrito de leche. El calor de la taza en mis manos, el aroma familiar, la simple preparación, todo sirvió para calmar mis nervios, permitiendo que la claridad atravesara el caos emocional. Una decisión se solidificó en mi mente. Mañana, decidí con voz firme a pesar del temblor persistente en mis manos, llamaré a Liam. Le pediré disculpas por la inoportunidad, por mi forma de expresarme, por permitir que mis miedos se desbordaran de una forma tan torpe y acusadora. No era una disculpa por mis preocupaciones, sino por la forma en que las había expresado. Mi estrategia necesitaba un cambio. La confrontación directa había fracasado estrepitosamente. Necesitaba ser sutil, observar, comprender. Los invitaré a cenar a ambos, planeé, imaginando la situación. Sería una invitación informal, una ofrenda de paz para aliviar la tensión, pero con un propósito subyacente. Crear una oportunidad para observar a Scarlett más de cerca sin parecer conflictiva. La observaría, la escucharía, vería cómo interactuaba con Liam y conmigo en un ambiente más tranquilo. Necesitaba pruebas concretas, no solo corazonadas y experiencias pasadas, y entonces lo sabría. Si me equivocaba de verdad, si Scarlett amaba de verdad a Liam y se preocupaba por él, si mis miedos eran solo la sombra de una vieja herida,
Entonces la abrazaría, la recibiría en nuestra familia con los brazos abiertos. Me sentiría aliviada, quizás incluso un poco avergonzada por mi juicio precipitado. Pero si tenía razón, si mis instintos eran ciertos, entonces sabría exactamente cómo proceder. El camino a seguir se aclararía y estaría lista. El antiguo reloj de pie del recibidor dio 11 campanadas, y sus resonantes campanadas resonaron en la silenciosa casa, marcando el paso de la tarde. Liam probablemente ya estaría en casa, contándole su versión de los hechos a Scarlett, pintándome como el viejo entrometido, el padre celoso, aferrado al pasado. Que se vaya, pensé, con una nueva determinación afianzándose en mi pecho. Por ahora, era mejor que me subestimara. Me desperté antes del amanecer, con la primera luz tenue apenas insinuando el nuevo día. Había dormido a ratos, atormentado por el eco del portazo y las duras palabras de Liam. Sin embargo, mi mente ya estaba totalmente concentrada en la próxima llamada. El café primero, siempre café. Mientras el intenso aroma llenaba la cocina, empecé a ensayar, murmurando frases para mí misma. Liam, siento lo de anoche. Demasiado simple, demasiado débil, no calmaría la ira. Liam, me pasé de la raya. Mejor, pero aún faltaba. Necesitaba expresar un arrepentimiento genuino, sin retractarme por completo de mis preocupaciones principales, solo la torpe forma en que las había expresado. Saqué un bloc de notas desgastado y un bolígrafo, anotando puntos clave, intentando condensar mis complejos sentimientos en un mensaje conciso y efectivo. Respeta su decisión, apoya su felicidad, pide una segunda oportunidad. Sé breve. Las palabras eran un mantra, una guía para navegar por el campo minado emocional en el que estaba a punto de entrar. Sabía que no podía abdicar del todo de mis instintos, pero podía, y debía, disculparme por mi forma de expresarme, por convertir una expresión de preocupación en una acusación. Caminé por la cocina, la sala, de vuelta a la cocina. Los minutos se arrastraban. Mi reloj marcaba las 8:25. Demasiado temprano para llamar, podría estar aún durmiendo o saliendo corriendo al trabajo. 8:30. Ya. Respiré hondo, sintiendo el teléfono pesado en la mano, y marqué su número. La línea sonó 1, 2, 3 veces, cada timbre apretando el nudo en mi estómago. Finalmente, un clic. ¿Hola? La voz de Liam era plana, distante, impregnada de una frialdad inconfundible. Liam, soy papá, comencé, intentando darle calidez a mi tono. Esperaba que pudiéramos hablar. De verdad que no tengo tiempo para otro sermón sobre mis decisiones de vida. Me interrumpió, con voz cortante e impaciente, sin dejar espacio para más detalles. Antes de que pudiera formular una respuesta, antes de que pudiera siquiera pronunciar una sola disculpa, la línea se cortó. Me había colgado. Se me encogió el corazón. Un dolor familiar me invadió el pecho. Esto era peor de lo que esperaba. Su ira era un muro, sólido e inquebrantable. Me quedé mirando el teléfono, y luego mi bloc de notas. Sea breve, ni siquiera me había dejado llegar tan lejos. Volví a marcar, con los dedos ligeramente temblorosos. Esta vez, respondió casi de inmediato, con la voz cargada de exasperación. ¿Qué quieres, papá? ¿Más insultos para Scarlett? Su tono era un desafío, una provocación, y casi me hizo vacilar, pero logré superar el nudo en la garganta. Hijo, quiero disculparme, dije apresuradamente, con las palabras atropelladas por la prisa por pronunciarlas antes de que volviera a interrumpir. No debí haber interferido, no debí haber sido tan brusco, tan crítico. Me pasé completamente de la raya. El peso de su ira de la noche anterior me había impactado, y sabía que lo había manejado mal. Mi corazón sabía que mis intenciones eran buenas, pero mi ejecución había sido desastrosa. Se hizo un silencio al otro lado, pero esta vez era un silencio diferente. No el silencio impaciente y furioso de antes, sino uno sorprendido, casi vacilante. Casi podía sentir cómo procesaba mis palabras. ¿Te disculpas? La voz de Liam, cuando por fin llegó, había perdido algo de su dureza, reemplazada por un destello de incredulidad. No me lo esperaba. Fue una pequeña victoria, una grieta en el muro, y la aproveché. Te amo, Liam, dije,
con voz más suave. Tu felicidad me importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Lo decía con toda mi alma. Mi preocupación por Scarlett, aunque real, nacía de ese amor, del deseo de verlo verdaderamente feliz y seguro. De fondo, oí un sonido débil y apagado, como una voz de mujer, baja e indistinta. Scarlett estaba allí, escuchando. Bien, era importante que ella también lo oyera, que comprendiera que mi principal motivación era el bienestar de mi hijo. Otro instante de silencio, y luego Liam suspiró, un sonido largo y prolongado que parecía cargar con el peso de su irritación. «De acuerdo», dijo finalmente, y pude percibir un sutil cambio en su tono, una ligera suavización. «Quizás podamos hablar como adultos entonces». No fue un abrazo, pero fue una puerta abierta, una tregua cautelosa. «Me encantaría», respondí, sintiendo una oleada de alivio, ligera y cálida. De hecho, esperaba que vinieran a cenar mañana por la noche. Una cena informal, sin presiones, sin sermones, lo prometo. Contuve la respiración, esperando su respuesta. Este era el siguiente paso crucial en mi nueva estrategia. Lo oí apagar el teléfono. Su voz era un murmullo bajo. Luego, una voz femenina ligeramente más aguda, demasiado distante para distinguir las palabras, pero claramente la de Scarlett. Al cabo de un momento, Liam volvió al teléfono. Dice, «Sí, mañana a las 6». La ligera inflexión en su voz me indicó que Scarlett había sido quien puso la hora. Un pequeño detalle, pero lo archivé. «Perfecto», exclamé, dejando que una sonrisa genuina aflorara. «Te prepararé tu estofado favorito, con esas zanahorias baby que solías sacar a escondidas de la sartén cuando creías que no te veía». Era un recuerdo compartido, un pequeño y tierno detalle de su infancia, y funcionó. Liam rió entre dientes, una risa sincera y cálida que me dolió el corazón con una mezcla de alivio y arrepentimiento. Hacía demasiado tiempo que no oía ese sonido sin una pizca de tensión. «Gracias por darme otra oportunidad, Liam», dije con la voz cargada de emoción. «Sé que no la merezco después de lo de anoche». Era cierto. Me había portado mal. Había dejado que mis miedos me dominaran. «Sí, bueno», dijo, y pude oír el cariño a regañadientes regresar a su voz. «Eres mi papá. Ya veremos cómo lo hacemos». Las palabras eran sencillas, pero significaban mucho para mí. La llamada terminó y colgué lentamente el teléfono. Un alivio profundo y dulce me invadió, sintiéndome más ligera que en días. La primera fase había terminado. Había abierto la puerta, ofrecido una rama de olivo y ganado tiempo. Ahora comenzaba el verdadero desafío. Observar, comprender y proteger a mi hijo sin que lo supiera, si era necesario. La mañana de la cena, me levanté con el sol, con un propósito que sustituyó la agitación del día anterior. Mi mente estaba alerta, repasando ya la lista de la compra que había preparado meticulosamente. No era una comida cualquiera, era una inversión, un puente culinario que iniciaría el proceso de reconstrucción de nuestra familia, o temía, consolidaría los cimientos de mi relación con Liam y confirmaría mis más serias sospechas sobre Scarlett. Costillas de primera calidad, zanahorias frescas, patatas, Yukon Gold, los platos favoritos de la infancia de Liam. Cada ingrediente fue elegido con cuidado, una silenciosa súplica de conexión. En Whole Foods, elegí un asado de costilla de primera de 3 libras, cuya grasa veteada prometía ternura. El carnicero, un hombre alegre de mirada amable, notó la calidad. ¿Una ocasión especial?, preguntó con una amplia sonrisa. «Una cena familiar», respondí con un tono cuidadosamente neutral. «Mi hijo trae a su prometida». Observé su expresión, percibiendo un destello de comprensión, quizás incluso una experiencia compartida, en sus ojos. De vuelta en casa, comencé los preparativos, un frenesí de actividad que me tranquilizó. Limpiar y quitar el polvo se convirtió en un acto meditativo. Cada pasada del paño una limpieza simbólica de la tensión del día anterior. Puse la mesa del comedor con la porcelana fina de Eleanor. Cada plato, cada cubertería, colocada con precisión de ingeniera. Todo tenía que ser perfecto para Liam, un testimonio silencioso de mi amor eterno y mi deseo de armonía. Pulí la cubertería hasta que relució, dispuse las servilletas a la perfección,
asegurándome de que el ambiente fuera acogedor y elegante. El asado entró en el horno, y sus ricos y sabrosos aromas pronto inundaron la cocina, una sensación reconfortante que me transportó momentáneamente al pasado. Cerré los ojos y por un instante volví a las cenas dominicales con Eleanor, con su risa resonando, el tintineo de tenedores y cuchillos, la charla entusiasta de Liam. Era un recuerdo intenso, agridulce, que me recordaba lo que había perdido y lo que luchaba por preservar. A las 5, todo estaba listo. La mesa estaba puesta, la casa relucía y la comida esperaba. Me puse una camisa limpia, alisando arrugas imaginarias, y luego me paré frente al espejo, practicando varias expresiones de bienvenida. Una sonrisa sincera, una mirada cálida y abierta. No quería parecer cautelosa ni desconfiada. Las velas parpadeaban sobre la mesa del comedor, proyectando una suave luz dorada. La sala de estar, con sus cómodos sillones y fotografías enmarcadas, parecía acogedora, una imagen de tranquilidad doméstica. Toda la casa olía a hogar, un santuario cuidadosamente diseñado. A las 5:50, 10 minutos antes de la hora acordada, se cerró de golpe la puerta de un coche. Llegaban temprano. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de anticipación y nerviosismo. Me alisé la camisa una última vez y caminé hacia la puerta principal, abriéndola justo cuando Liam y Scarlett llegaban al porche. El rostro de Liam estaba radiante. Su ira del día anterior parecía haber olvidado. Me abrazó con cariño, un abrazo sincero que me tranquilizó, al menos por un momento. «Papá, algo huele increíble aquí», exclamó, apartándose, con la mirada escudriñando el acogedor interior. Scarlett, sin embargo, me ofreció un saludo diferente. Entró, recorriendo con la mirada el recibidor. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Dios mío, su voz tenía un tono teatral, casi afectado. «Mira esta casita tan adorable, tan anticuada, pero supongo que tiene carácter». La palabra «adorable» me pareció condescendiente. La palabra «casita», un sutil desdén por mi hogar, un lugar lleno de recuerdos para toda la vida. El cumplido sobre el carácter me pareció ambiguo, un elogio débil diseñado para resaltar sus aparentes defectos. Simplemente le ofrecí una sonrisa apretada, decidida a mantener la compostura. Al entrar en la sala, Liam, aún rebosante de emoción, parecía ajeno a las indirectas sutiles de Scarlett. «Tenemos noticias aún más increíbles, papá», exclamó, extendiendo la mano hacia la de Scarlett. «Ya tenemos fecha, el 15 de abril, en tan solo 4 semanas. 4 semanas. La noticia me impactó como un mazazo. ¿Tan pronto?» Mis planes de observación minuciosa, de un enfoque mesurado, de repente se sintieron comprimidos, apresurados. Scarlett, mientras tanto, no escuchaba. Sus ojos ya estaban catalogando los muebles, con un brillo calculador en sus profundidades. Pasó una mano por la superficie pulida de mi mesa auxiliar antigua, una pieza heredada de mis abuelos. «Estos muebles son tan antiguos», comentó, con la voz un poco demasiado alta. «Apuesto a que algunas de estas piezas valen algo en una subasta. ¿Las has tasado?» Su mirada se detuvo en un hermoso armario antiguo. Su interés era claramente su valor monetario, no su valor sentimental. Simplemente negué con la cabeza, evitando una respuesta directa. La cena empezó con la tensión latente bajo la superficie de una conversación educada. Serví la costilla, gruesas lonchas de carne perfectamente cocinada, rodeada de verduras asadas. Liam se abalanzó con entusiasmo, elogiando la comida. Scarlett, sin embargo, dio un bocado, masticó pensativa y luego frunció los labios. «Está un poco seco, ¿verdad, cariño?», dijo, volviéndose hacia Liam, ignorándome por completo. «¿Y estos cuchillos?», cogió uno de los cuchillos de carne de plata esterlina de Eleanor. «Probablemente había mejores en su época, ¿verdad, Paul?». Eleanor probablemente tenía mejores cuchillos. Su comentario fue pronunciado con un aire de falsa compasión, una indirecta apenas velada a la supuesta superioridad de mi difunta esposa y, por extensión, a mi actual falta de ella. La sonrisa de Liam se desvaneció, pero no dijo nada. A medida que avanzaba la comida, los comentarios de Scarlett se volvían más atrevidos, más directos. Echó un vistazo al comedor,
con la vista fija en las fotografías familiares enmarcadas que adornaban las paredes. Fotos de Eleanor y mías, y de Liam creciendo. Paul y yo probablemente estaremos demasiado ocupados con la vida de casados como para visitarnos mucho, declaró, casi como una parte, como si anunciara un hecho en lugar de expresar un arrepentimiento. Es una lástima, continuó, dirigiendo su atención a un gran retrato de Eleanor, con la voz impregnada de una dulzura artificial, que su difunta esposa no vaya a ver la boda. Qué mala suerte la suya, ¿no le parece? El tenedor de Liam golpeó con fuerza contra su plato, un sonido denso en el repentino silencio. Su rostro se tensó, con un destello de ira en los ojos, pero de nuevo se mordió la lengua, quizá reacio a montar otra escena. Sentí un frío nudo de furia en el estómago. Era una falta de respeto manifiesta, no solo conmigo, sino también con la memoria de Eleanor. Era una falta de empatía espantosa, un cálculo cruel. Entonces desestimó mis intentos de compartir un buen recuerdo de Eleanor, con un gesto de desdén. «Ay, el pasado es pasado, Paul. Miremos hacia el futuro». Entonces, sin dudarlo, centró su atención en las guarniciones. «Estas coles de Bruselas», pinchó una con el tenedor, «están un poco verdes. Saben a azufre, ¿verdad, cariño?». Hizo una mueca dramática. El postre, una tarta de manzana casera, estaba demasiado dulce. El café, un poco amargo. Incluso la música clásica que había elegido con tanto esmero para crear un ambiente relajante era tan anticuada como salida de un funeral. Cada comentario parecía una prueba calculada, un intento deliberado de imponer mi dominio, de desestimar todo lo que hacía mía esta casa, esta vida. Las silenciosas observaciones que había planeado ya no eran necesarias. La evidencia era abrumadora y devastadoramente clara. Si te cautivó esta historia y tienes ganas de ver cómo se desarrolla, dale a me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ni una sola parte de este viaje. La realidad a menudo supera la ficción, y esta historia apenas comienza. A las 8:30, mis reservas mentales estaban completamente agotadas. El esfuerzo de mantener una expresión agradable y neutral ante el aluvión de insultos apenas disimulados y comentarios condescendientes de Scarlett me había dejado mentalmente exhausto. Cada fibra de mi ser gritaba que se fueran. «Bueno», dijo Liam, mirando su reloj con un dejo de incomodidad en la voz, como si percibiera la atmósfera opresiva, «deberíamos irnos, papá. Mañana madrugamos». «Sí», asintió Scarlett, alisándose la tela del vestido con un gesto deliberado, casi teatral. Sus ojos se encontraron con los míos, con una pequeña sonrisa cómplice en sus labios. Esto ha sido ciertamente educativo. El doble sentido era inconfundible. ¿Educativo para quién?, me pregunté. ¿Para mí, una lección cruda sobre su verdadera naturaleza, o para ella, una misión de exploración de la riqueza de la herencia de Liam? Los acompañé hasta la puerta principal, despidiéndome cortésmente. Liam, a pesar de los comentarios pasivo-agresivos de Scarlett durante toda la noche, me abrazó de nuevo. «Gracias por la cena, papá», dijo, con la voz más suave, quizás reflejando un fugaz arrepentimiento por la tensión subyacente de la noche. «Fue un placer verte». Scarlett saludó con la mano, extendiendo la mano hacia la puerta del coche. La puerta principal se cerró suavemente tras ellos, dejándome sola en la casa silenciosa, rodeada por los restos de la cena. La comida a medio comer, la vajilla ligeramente torcida y el persistente aroma a costilla ahora se sentían contaminados, cargados por el peso de su presencia. Empecé a recoger la mesa, con cada movimiento deliberado, una forma de canalizar la ira y la decepción que latían. Al alcanzar la silla de Scarlett, noté un pequeño objeto negro encajado entre el cojín y el marco de madera. Era su teléfono, elegante y moderno, casi camuflado contra la tela oscura. Debió de haberlo dejado caer al levantarse. Mi pulgar, casi instintivamente, rozó la pantalla al levantarlo. Se iluminó al instante, una vibrante pantalla de notificaciones, y entonces, una imagen que me provocó una punzada de miedo gélido. Un mensaje de texto entrante, claramente visible en la vista previa, de un contacto guardado como David. El emoji del corazón era una declaración clara e inconfundible. El texto decía:
Te extraño esta noche, preciosa. Qué ganas de verte mañana. Se me cortó la respiración. Entonces, casi de inmediato, apareció otro mensaje en la pantalla, desplazando al primero, pero dejando visible su evidencia incriminatoria. Este, también de David, decía: «Espero que tu cena de trabajo no sea demasiado aburrida». Cena de trabajo. Las palabras resonaron en mi mente, frías y cortantes. Le había dicho a Liam que asistiría a una cena de trabajo esa noche, por eso estaba tan ocupado, por eso no lo vería. Se lo había comentado a principios de semana, algo sobre un evento de networking con su jefe, una mentira clara e irrefutable. Mis manos empezaron a temblar. El teléfono de repente se sentía pesado, caliente, una brasa ardiente de engaño. Esto era peor que una simple cazafortunas. No se trataba solo de dinero, aunque aún sospechaba que era un motivo principal. Se trataba de un engaño activo y premeditado. Vivía vidas paralelas, inventaba mentiras elaboradas, engañaba a mi hijo mientras mantenía una relación con otra persona. La pura audacia, el frío cálculo de todo aquello, me revolvía el estómago. Justo cuando el peso de este descubrimiento me abrumaba, oí el familiar crujido de la grava afuera. El coche de Liam regresaba. Debieron de darse cuenta de que faltaba el teléfono de Scarlett. El corazón me latía con fuerza. Solo tenía unos segundos. No podía dejar que viera que había visto los mensajes. Todavía no. Así no. Con una oleada de adrenalina, moví rápidamente el teléfono de la mesa del comedor a la encimera de la cocina, colocándolo con naturalidad junto a un frutero, como si lo acabara de coger. Un momento después, llamaron a la puerta con fuerza. Abrí y vi a Liam, con el ceño fruncido por la preocupación. «¡Papá! ¡Disculpa la molestia!», gritó, recorriendo el suelo con la mirada. Scarlett olvidó su teléfono. «¿Lo has visto por ahí?». Adopté lo que esperaba fuera una expresión neutra, ligeramente sorprendida. «Ah, aquí está», dije, cogiéndolo del mostrador con mano tranquila y ofreciéndoselo. «Lo encontré justo cuando estaba recogiendo y estaba a punto de llamarte al fijo para avisarte». Mi mentira se sintió fluida, practicada, incluso con el estómago revuelto. Scarlett me arrebató el teléfono de la mano con movimientos bruscos, casi agresivos. Sus ojos, habitualmente tan calculadores, se clavaron en mi rostro, buscando, indagando, intentando adivinar si había visto algo. Me sostuvo la mirada un instante más de lo debido, con un destello de sospecha en los ojos, antes de forzar una risa quebradiza. «Gracias de nuevo, Paul. La cena estuvo interesante». Su voz era tensa, su sonrisa una imitación forzada de calidez. Parecía saber instintivamente que algo había cambiado, aunque no pudiera precisar qué. En cuanto se fueron y el coche arrancó, me hundí en el sillón, con el peso del descubrimiento sobre mí como un sudario. David con un emoji de corazón, la intimidad informal de los mensajes, el engaño casual sobre una cena de trabajo, sugerían no un coqueteo fugaz, sino una relación larga y consolidada. No se trataba de un error aislado. Era un patrón de engaño. Liam necesitaba saber. Mi hijo sincero y confiado, merecía saber la verdad sobre la mujer con la que planeaba casarse en tan solo 4 semanas. Pero también lo conocía. Era ferozmente leal, y su ira de la noche anterior demostraba que defendería a Scarlett con fiereza ante cualquier ataque percibido por mí. No me creería con solo un mensaje de texto, ni con un vistazo fugaz a una pantalla. Me acusaría de invadir su privacidad, de inventar pruebas, de intentar sabotear su felicidad por celos. Necesitaba más. Necesitaba pruebas concretas e irrefutables, algo que ni siquiera su amor ciego pudiera ignorar. Se acabaron las bromas. Se acabaron las observaciones sutiles. La guerra por el futuro de Liam había comenzado oficialmente. Mi habitación, normalmente un santuario de paz, se sentía como una celda esa noche. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la sonrisa calculadora de Scarlett reaparecía, seguida del destello cegador de la pantalla de su teléfono y las palabras condenatorias. «David, te extraño esta noche, preciosa. Qué ganas de verte mañana». El emoji del corazón, símbolo de cariño, ahora ardía en mi mente como una marca de traición. Las implicaciones eran escalofriantes. Me daban vueltas en la cabeza,
haciendo del descanso un lujo inalcanzable. Di vueltas en la cama durante horas, con el peso del descubrimiento sobre mí. Finalmente, alrededor de la medianoche, desistí del esfuerzo infructuoso. Salí de la cama, con cuidado de no hacer ruido, y bajé las escaleras. La casa estaba en completo silencio, un marcado contraste con la tempestad que rugía en mi interior. Preparé café, fuerte y solo, el ritual de preparar un pequeño consuelo en el caos abrumador. Luego, preparé la mesa de la cocina como centro de mando improvisado. Saqué un bloc de notas nuevo, sus páginas blancas y nítidas, un lienzo en blanco para mi desesperado plan y un bolígrafo. Empecé a enumerar todo lo que sabía, todo lo que sospechaba. Bajo el encabezado Hechos conocidos, escribí con firmeza: David le envía mensajes íntimos a Scarlett. Esto era innegable. Scarlett le miente a Liam sobre su paradero. El engaño de la cena de trabajo era evidente. Scarlett es manipuladora y materialista, como lo demuestran sus comentarios sobre mi casa, mis muebles y su desprecio por el recuerdo de Eleanor. Esto era subjetivo, pero su comportamiento lo corroboraba en gran medida. Mi bolígrafo garabateaba la página. Cada palabra era una pieza fría y dura del rompecabezas. A continuación, en Hechos sospechosos, describí las posibilidades más sombrías. David cree tener una relación exclusiva con Scarlett. La intimidad de los mensajes sugería algo más que una aventura casual. Podría haber otros, no solo David, involucrados en el engaño de Scarlett. Su capacidad para la duplicidad parecía enorme. El compromiso con Liam es principalmente por seguridad financiera, una estrategia, no por amor genuino. Esta era la sospecha más dolorosa, pero cobraba más fuerza con cada revelación. Observé la lista asentada en la cruda realidad. Pero las sospechas no convencerán a Liam, murmuré en voz alta, con un sabor amargo en las palabras. Estaba demasiado enamorado, no solo de Scarlett, sino de la fantasía romántica perfecta que había construido a su alrededor. Mi hijo. Mi sincero y confiado Liam justificaría cualquier advertencia, cualquier duda, si viniera de mí. Necesitaba más. Necesitaba pruebas concretas, fotografías, testigos, pruebas documentadas, algo tan irrefutable que ni siquiera su corazón ciego pudiera negarlo. A la 1:30 de la mañana, con el reloj dando suaves campanadas en el pasillo, comencé a planear mi estrategia de investigación. Parecía absurdo, como algo sacado de una novela policíaca, pero había demasiado en juego como para descartarlo. La taberna de Murphy, donde trabajaba Scarlett, sería mi punto de partida. Era su rostro público, el lugar donde estaba más expuesta. Mi plan empezó a tomar forma, paso a paso, meticulosamente. Empezaría observando su horario de trabajo, buscando patrones en sus turnos. Documentaría sus interacciones con colegas y clientes, buscando cualquier comportamiento inusual. Luego, lo más crucial, la seguiría fuera del horario laboral, discreta y cuidadosamente. Necesitaba ver a dónde iba, con quién se reunía, qué hacía cuando creía que nadie la observaba. Era un juego peligroso, plagado de dilemas éticos, pero no veía otra opción. Pensé en las herramientas que necesitaría. Invertiría en una cámara pequeña de alta calidad con un buen zoom, algo discreto que pudiera capturar imágenes nítidas a distancia. Llevaría registros escritos detallados, anotando horas, lugares y observaciones, con cada entrada marcada con precisión. No se trataba de pillarla en una indiscreción casual. Se trataba de construir un caso irrefutable, un expediente de verdades innegables. La investigación tenía que ser exhaustiva, sin dejar piedra sin remover, pero también increíblemente discreta. Scarlett era astuta y manipuladora. Tenía un don para detectar dudas, para desviar sospechas. No dudaría en volverme la tortilla si me pillaba fisgoneando. Tenía que ser un fantasma, un observador invisible. Revisé el calendario. La boda de Liam era el 15 de abril, exactamente 4 semanas después. Un mes. Eso era todo lo que tenía para construir mi caso, para reunir pruebas suficientes para destrozar la ilusión de Liam sin destruir por completo su confianza en mí. El plazo era abrumador, la presión inmensa, pero la claridad de mi propósito fortaleció mi determinación. Al amanecer,
tiñendo el cielo de suaves tonos rosados y dorados, sentí una extraña calma. La conmoción y la rabia iniciales habían remitido, reemplazadas por una férrea determinación. No se trataba de venganza, ni de celos, ni siquiera de exponer un fraude. Se trataba de proteger a mi hijo de una mujer que, ahora creía firmemente, destruiría su vida poco a poco, dejándolo desconsolado y arruinado económicamente. No permitiría que eso sucediera. No bajo mi cuidado. La primera semana de mi trabajo como detective fue tediosa, una prueba agotadora de paciencia y resistencia. Pasé incontables horas aparcado en mi coche, ubicado en diferentes puntos de Murphy's Tavern, a veces en una parada de autobús al otro lado de la calle, a veces con un café tibio en una cafetería cercana, rotando mis posiciones para evitar que me detectaran. La pequeña cámara que había comprado, un modelo discreto con un potente zoom, era como una extensión de mi mano. Observaba, esperaba, documentaba el ritmo monótono de los turnos de trabajo de Scarlett, observándola desenvolverse en su jornada, siempre cauteloso, siempre buscando una grieta en su fachada cuidadosamente construida. El 20 de marzo, mi vigilancia finalmente dio sus frutos con el primer gran descubrimiento. El aire de la tarde era fresco. Una tenue neblina se cerraba en las farolas, cuando Scarlett salió de la taberna, ajustándose el abrigo. Justo al llegar a la acera, una camioneta blanca, algo desgastada pero en buen estado, se detuvo. El conductor, un hombre de unos 30 y pocos años, vestido con un uniforme de mecánico manchado de grasa, se inclinó sobre el asiento y abrió la puerta del copiloto. Scarlett se deslizó dentro, y antes de que la puerta se cerrara del todo, se inclinó y la abrazó. No fue un abrazo casual, fue un abrazo íntimo y prolongado, un beso que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Mis manos, a pesar del frío, se sentían firmes al levantar la cámara. Logré 3 fotos rápidas y cruciales. El abrazo íntimo a través de la ventanilla del copiloto, una imagen más nítida de sus rostros al separarse, sus sonrisas cálidas y familiares, y finalmente, una captura con teleobjetivo de la matrícula de la camioneta. EM47. Anoté rápidamente los detalles en mi bloc de notas. 20 de marzo, 21:45. Sujeto conocido por un hombre blanco, de unos 30 años, con uniforme de mecánico. Vehículo. Camioneta blanca. Matrícula Caucoventurote. Muestra pública de afecto, compatible con una relación romántica. Era él, David, el hombre del mensaje. Durante los días siguientes, mis sospechas se consolidaron en una rutina. Para el 25 de marzo, ya había establecido un patrón. Este hombre, David, descubrí discretamente que su nombre completo era David Brown, buscando rápidamente la matrícula en Internet. Aparecía todos los martes y jueves por la noche, siempre a la misma hora, y siempre recogía a Scarlett con el mismo saludo cariñoso. Su rutina era constante, prueba de una relación que claramente no era nueva. Parecía genuinamente dedicado a ella, con el rostro iluminado de cariño cada vez que ella aparecía. Pero entonces, el 27 de marzo destrozó todo lo que creía entender. Era miércoles, un día en el que David no solía aparecer. Estaba aparcado un poco más abajo, observando, cuando otro coche, un elegante Honda Civic plateado, se detuvo en la entrada de la taberna. Apareció un hombre nuevo, más alto que David, impecablemente vestido con ropa informal de tienda. Él también rondaba los 30. Scarlett salió y, para mi total asombro, saludó a este nuevo hombre, a quien luego identifiqué como Mark Smith, con el mismo cariño íntimo que le reservaba a David. Un beso cálido, un abrazo prolongado, una sonrisa compartida que lo decía todo. Me quedé atónita en mi coche, con la cámara olvidada en mi regazo. No una aventura, sino dos. 2 relaciones separadas, aparentemente exclusivas, mantenidas simultáneamente. Mi mente daba vueltas. La red de engaños era mucho más intrincada, más insidiosa, de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba de un simple caso de una cazafortunas con un novio secreto. Era una operación calculada y multifacética. Durante las semanas siguientes, el patrón se volvió alarmantemente claro y constante. David, los martes y jueves. Mark, los miércoles y sábados. Los lunes y viernes, Scarlett solía irse sola a casa.
probablemente aprovechando esas tardes para mantener su fachada con Liam y ponerse al día con sus diversos engaños. Mi documentación se convirtió en una tarea metódica, casi obsesiva. Tomé docenas de fotografías de ambos hombres, sus vehículos y sus matrículas. Incluso los seguí con cautela desde la taberna, manteniendo la distancia, para confirmar que vivían en apartamentos y lugares de trabajo separados. Descubrí que David trabajaba como mecánico en Henderson's Auto Repair, un pequeño y prestigioso taller a las afueras de la ciudad. Mark regentaba una tienda de artículos deportivos en un concurrido centro comercial. Ambos hombres, por lo que pude observar, parecían genuinamente dedicados a Scarlett, completamente ajenos a la existencia del otro, y mucho menos a la de Liam. Creían ser sus únicos compañeros románticos, colmándola de afecto y atención. Era una manipulación fría y cruel de sus emociones, y me repugnaba. Durante mis observaciones, también noté cómo Scarlett respondía con naturalidad a las llamadas de Liam, con su voz dulce y cariñosa, hilvanando nuevas mentiras en su narrativa. Incluso la vi hojeando revistas de vestidos de novia en los momentos de calma en el bar, un escalofriante recordatorio de la inminente boda y de la profunda hipocresía de ella. Interpretaba el papel de la devota prometida de Liam, la novia cariñosa de David y la afectuosa compañera de Mark, todo con una fluidez impecable. Para el 10 de abril, mi expediente estaba repleto de pruebas. Contenía 47 fotografías incriminatorias, 3 semanas completas de observaciones detalladas, meticulosamente fechadas, e información de fondo sobre David Brown y Mark Smith. 2 hombres decentes e incautos, sistemáticamente engañados y utilizados por una mujer que veía las relaciones no como relaciones de amor, sino como oportunidades financieras explotables. La cruda realidad quedó al descubierto ante mí. Faltaban solo 5 días para la boda. El tiempo se agotaba, y la carga de saberlo me pesaba en el alma. Tenía que actuar, y pronto. El 14 de abril, el día antes de la boda, me senté a la mesa de la cocina con el expediente meticulosamente compilado extendido ante mí. Mi investigación había revelado a una mujer de una duplicidad asombrosa. Scarlett mantenía 3 relaciones separadas, con Liam, David y Mark, con precisión militar, una eficiencia despiadada que me heló la sangre. Cada hombre creía ser su única pareja, y cada uno estaba siendo arrastrado por un camino de mentiras y manipulación. Mañana, Liam estaría ante un altar, prometiendo su vida, su amor, su futuro, a una mujer que, en esencia, no existía. No la mujer que él creía que era, al menos, y no si yo podía evitarlo. Organicé cuidadosamente las pruebas en una elegante carpeta de presentación, una cronología clara de sus actividades, fotografías impresas con pies de foto detallados y mis observaciones escritas, cada una con fecha y hora. Era un expediente diseñado para demoler las ilusiones de Liam en 5 minutos. Pero simplemente mostrárselo no era suficiente. Scarlett era una experta en manipulación. Lo tergiversaba, lo negaba y lo manipulaba. Necesitaba testigos en vivo. Necesitaba que David y Mark vieran su engaño, que experimentaran la cruda realidad junto a Liam. Redacté mensajes urgentes y anónimos en mi teléfono, enviados desde un número de teléfono prepago que conseguí para este propósito. A David Brown le escribí: Scarlett se casa mañana, 15 de abril, en la iglesia de San Miguel. La recepción será en el gran salón. Tienes que estar presente. Quizás necesite tu consuelo. A Mark Smith, un mensaje similar. Scarlett está en apuros. Te necesita. Iglesia de San Miguel, 15 de abril. Recepción en el gran salón. Apóyala. La redacción era deliberadamente vaga, diseñada para despertar su preocupación y atraerlos a la recepción, esperando consolar a una Scarlett herida y vulnerable, no para descubrir su asombrosa traición. La ceremonia en sí se desarrolló impecablemente, una farsa hermosa y desgarradora. Liam, guapo y radiante con su esmoquín, estaba junto a Scarlett, quien lucía radiante con su vestido blanco, la imagen de una inocencia angelical. Sentí un nudo en el estómago, con la carpeta de pruebas apretada contra mis costillas como un secreto doloroso. Observé, como un observador silencioso en la boda de mi hijo, consciente de la explosiva verdad que estaba a punto de destrozar esta ilusión perfecta.
Al comenzar la recepción, el ambiente cambió. Scarlett, que ya no necesitaba fingir ser la prometida recatada, empezó a desprenderse de su fachada de modestia. Su comportamiento se volvió sutilmente más agresivo, su tono más autoritario. «El padre de Paul tiene una casa enorme», declaró en voz alta a un grupo de invitados, y su voz resonó por todo el salón. «Todo ese espacio para una sola persona parece un desperdicio terrible, ¿no creen?» Era una declaración pública apenas velada de sus intenciones, una clara advertencia. Entonces, se me acercó con un brillo depredador en la mirada. «George», dijo, usando mi nombre de pila con una familiaridad que no se había ganado, «tenemos que hablar de algo importante». Se inclinó con aire conspirador, aunque su voz aún se oía. «Tu casa es perfecta para recién casados. Tiene mucho potencial. Nos gustaría que nos la cedieras. Un regalo de bodas». Su audacia me dejó sin aliento. No preguntó, exigió. «Mi respuesta es no, Scarlett», dije con calma, con voz firme a pesar del temblor de rabia que me recorrió. Su rostro se sonrojó, una máscara de dulzura se quebró para revelar pura furia. «Estás vieja y sola», susurró, con voz baja pero venenosa. «Es egoísta acaparar recursos cuando Liam y yo estamos empezando nuestra vida juntos. Necesitamos esa casa. Quizás esto te haga cambiar de opinión», espetó, y antes de que pudiera reaccionar, extendió la mano. La bofetada me resonó en la mejilla como un disparo, resonando por el elegante salón de recepciones, silenciando los murmullos de la conversación. El dolor fue inmediato, pero la conmoción fue mayor. Una exclamación colectiva recorrió a los invitados. Liam apareció a mi lado, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo y confundido. «¿Qué pasa, Scarlett? ¿Por qué le pegaste a mi padre? Está siendo completamente irracional con la situación de la casa», espetó con los ojos encendidos, dirigiendo su ira hacia Liam como si él fuera el culpable de mi negativa. Saqué el teléfono del bolsillo con calma, ignorando el dolor punzante en la mejilla. Mi momento había llegado. «Creo que es hora de que todos sepan quién eres realmente, Scarlett», dije con voz firme, sin delatar mi agitación interior. Con unos toques rápidos, envié los mensajes preescritos a David y Mark. «Deberían llegar en unos 20 minutos», anuncié, lo suficientemente alto para que Liam y Scarlett lo oyeran. Como si fuera una señal, se oyó el crujido de la grava desde fuera del pabellón de recepción, seguido del chirrido de neumáticos. David Brown corrió hacia la entrada, con el rostro desencajado por la preocupación, buscando a Scarlett. Momentos después, el Honda Civic plateado de Mark Smith se detuvo, y él también corrió hacia el pabellón. Se vieron, con la confusión en sus rostros, sus miradas saltaban del uno al otro hacia Scarlett con su vestido de novia, y luego de vuelta a la realidad. «¡Scarlett! ¿Estás herida? ¿Por qué llevas un vestido de novia?», gritó David, con la voz alarmada. «Espera, ¿quién es este tipo? ¿Cómo conoce a Scarlett?», preguntó Mark, desconcertado, señalando a David. El salón de recepción quedó en completo silencio. Todos los invitados observaban el drama que se desarrollaba. «¿Esto no es... ¿No se suponía que lo hicieras?», balbuceó Scarlett, y su compostura finalmente se quebró. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronó ante nuestros ojos. Su rostro palideció, sus ojos moviéndose entre los dos hombres, Liam y yo. «¿Cómo conocen estos hombres a mi esposa?», preguntó Liam con voz tranquila, de una calma sepulcral. La palabra esposa, pronunciada momentos después de sus votos, sonó ahora como una acusación, una amarga burla. Di un paso al frente, sosteniendo la carpeta de pruebas. «Caballeros, permítanme presentarme. Soy George Duncan, padre del novio, y creo que puedo responder a esa pregunta, porque he pasado el último mes documentando las mentiras de esta mujer a los tres». Abrí la carpeta, mostrando las fotografías. Scarlett abrazando a David, besando a Mark, incluso una foto de ella mirando anillos de compromiso con Mark, tomada a través del escaparate de una joyería. «¿Anillos de compromiso?», susurró Liam, con la voz apenas audible, mientras el horror de su engaño comenzaba a calar hondo. «Ella ha estado manteniendo 3 relaciones simultáneas», expliqué, mi voz cortando el silencio atónito, diciéndoles a cada uno de ustedes que eran los únicos.
¿Tú también has estado saliendo con ella?, le preguntó Mark a David, con el rostro horrorizado. «Creí que éramos exclusivos. Me dijo que me amaba», gritó David, con la voz quebrada por la traición. El salón de recepción estalló en una cacofonía de jadeos, susurros y exclamaciones de asombro. En medio del caos, Scarlett se tambaleó, con los ojos en blanco, y se desplomó en el suelo, inconsciente. Liam se arrodilló a su lado, pálido y con las manos temblorosas, mientras recogía algunas de las fotografías esparcidas. Las miró fijamente, luego a David, luego a Mark. «Son reales», susurró con un sonido entrecortado. «Todo esto es real». «Lo siento, hijo», dije con la voz cargada de emoción, poniéndole una mano en el hombro. Quería equivocarme con ella. David y Mark, con el rostro destrozado por el asco y la angustia, se dieron la vuelta y salieron de la recepción, con sus sueños destrozados. Scarlett recuperó la consciencia, parpadeó lentamente y luego fijó la mirada en Liam. «Paul», suplicó con un susurro desesperado, «escúchame. Esto no es lo que parece». «¿Explicar qué exactamente?». La voz de Liam era monótona, carente de emoción, más aterradora que la ira. «¿Cómo te comprometiste conmigo mientras te acostabas con otros 2 hombres? Esas relaciones no significaron nada. Tú eres con quien elegí casarme», gritó, poniéndose de pie con lágrimas en los ojos. Su desesperación era palpable. Liam se apartó lentamente de ella, con una profunda tristeza apoderándose de su rostro. «¿Amor?», se burló, con una risa amarga escapándose de él. «Ni siquiera entiendes lo que significa esa palabra». Le mostró los mensajes de mi teléfono. «Ya terminaron contigo». Su desesperación se convirtió en ira, cruda y fea. «¿Quieres tirar nuestro futuro por unas fotos estúpidas? ¿Por las mentiras de un viejo celoso?». «No», dijo Liam en voz baja, con una voz ahora imbuida de una renovada fuerza y claridad. «El mayor error de mi vida fue creerte». Se volvió hacia los invitados atónitos que quedaban, con voz clara y firme. «La boda se cancela. No dejes que tu padre paranoico destruya nuestra felicidad». Intentó una última vez, su voz elevándose hasta convertirse en un grito, un intento final y desesperado de echar la culpa. «Mi padre me salvó de una vida de mentiras», replicó Liam, con la voz cada vez más fuerte, como un hombre que recupera el equilibrio tras una larga y desorientadora caída. Scarlett, derrotada y expuesta, finalmente se dio la vuelta y se alejó, con su vestido blanco arrastrándose tras ella como un sudario. Liam se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos pero lúcidos. «Papá», dijo con voz temblorosa, «te debo una disculpa enorme. Tenías razón sobre ella desde el principio». Me abrazó con fuerza. «Gracias por salvarme del peor error de mi vida». Lo abracé fuerte. «Eso es lo que hacen los padres, hijo», murmuré con la voz cargada de emoción. «Proteger a sus hijos del daño, incluso cuando duele». Se apartó, con una nueva determinación en la mirada. «Prometo escuchar tus preocupaciones en el futuro, papá. Escúchame de verdad». Nos alejamos de la recepción arruinada, padre e hijo, ya no divididos por la sospecha, sino unidos por la verdad. Liam se recuperaría de esto, de eso no me cabía duda. Saldría más sabio, más fuerte y con mayor discernimiento sobre el amor y la manipulación.